Profe, justo tengo mis apuntes del anterior año y tengo una línea de tiempo pequeña aquí. A ver. Am, a ver, 1267, Parger Vancon explica los principios de la lente y propone la idea de del telescopio y microscopio. Los montadores de espectáculos neerlanders Hans Dans y su hijo Zacarías son reivindicados por haber inventado el microscopio compuesto por escritores posteriores que son Pierre Borel de 1620 a 1671 o 1628 a 1689 y Willy Borsell de 1591 a 1668. Luego en 1609 Ujú. Galileo Galilei desarrolla un ochilino o microscopio compuesto con una lente con vena cóncava. 1612 Galileo presenta el ocholino al rey de Polonia, Sigismundo III. 1617 Cornelius Drebbel, 1673 presenta en Londres un microscopio compuesto con dos lentes convexos y Ya vale. 1600 Ya, ahí lo dejé. Entonces, cuando nosotros hablamos del microscopio, por supuesto que estamos hablando de uno de los instrumentos más importantes para realizar este trabajo que nos atinge, ¿verdad? Ahora bien, es cierto que cuando hablamos del microscopio tenemos que hablar de una línea de tiempo y tenemos que hablar de cómo este instrumento a través de los años pues ha tenido tremenda evolución, porque así le vamos a llamar. Entonces, cuando uno piensa o cuando uno ve en fotografías los primeros microscopios que han existido en este tiempo, pues nos ponemos a pensar cómo con instrumentos tan precarios, tan simples, tan sencillos, pues se han logrado investigaciones tan profundas que a la fecha son cada día más importantes, ¿sí? Entonces, imagínense estos personajes que se ocupaban y que tenían pues el gusto por la investigación, que se daban maneras, que se daban formas de poder trabajar. Entonces, cuando uno piensa en Robert Hooke o cuando uno piensa en Lewin Hooke, por ejemplo, personajes tan simples, personajes tan sencillos, que han logrado investigaciones profundas en el campo de la biología. Entonces, de pronto se los puede imaginar en un paisaje pues muy simple, muy precario, donde de pronto todavía incluso la energía eléctrica pues seguramente ni existía, donde estos personajes llevaban una vida cotidiana y que sin darse cuenta pues estaban haciendo ciencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos y comparamos ese primer microscopio o esos microscopios precarios con los microscopios que tenemos ahora, pues sin duda han surgido y han tenido una evolución. Sin embargo, no todos los laboratorios cuentan con los microscopios de punta. Entonces, cuando nosotros pensamos en un laboratorio óptimo, pero simple al mismo tiempo, pues vamos a hablar simplemente de microscopios seguramente ópticos y que en caso muy extremo, pues llegaremos a un microscopio electrónico, ¿verdad? Entonces, nuestro laboratorio, el que tenemos en el colegio, pues es un laboratorio sencillo en el que contamos con microscopios ópticos, es decir, vamos a tener microscopios compuestos, pero ópticos, ¿sí? Entonces, en base a esto que nosotros sabemos, porque ya sabemos, simplemente pues vamos a recordar algunos detalles nada más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a recordar cómo está estructurado este microscopio, porque en cuanto a historia se refiere,
pues es cierto, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir recordando a medida que vayamos trabajando. Entonces, yo les voy a recordar lo básico de lo que ustedes ya saben, y sobre esto que vamos a recordar, pues es imprescindible que nosotros vayamos pensando en cómo vamos a trabajar la actividad que les he mandado. Entonces les voy a mostrar la imagen, pues, de nuestro microscopio, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros pensamos en un microscopio, pues estamos pensando en este instrumento. Ahora, vamos a ir recordando, ¿sí? Este instrumento nos permite, obviamente, observar cosas muy pequeñas que a simple vista, pues, no las podemos ver, principalmente esto que llamamos microorganismos, ¿sí? Entonces, el ser humano, en su necesidad de cubrir, en su necesidad de poder despejarse de toda su curiosidad, pues ha desarrollado herramientas en las que se encuentra esto que nosotros llamamos microscopio, ¿sí? Este microscopio óptico es llamado también microscopio de luz o microscopio de campo claro. ¿Eso por qué? Porque para poder trabajar, para poder observar, para poder ver, necesitamos un campo de luz, que puede ser natural o puede ser artificial. Entonces, este microscopio va a tener un mecanismo netamente óptico, va a tener un mecanismo netamente mecánico, ¿sí? Va a tener una fuente de luz que nos va a permitir, pues, lograr nuestro objetivo. ¿Cuáles son estos componentes? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes del sistema mecánico? A ver, ¿quién me va a ayudar? Javier. ¿Cuáles son? Javier Daza. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuáles son las partes del sistema mecánico? O sea, el brazo y todo eso, profe. No te escucho, Javier. Más fuerte. Ahora sí, profe, o todavía. Ahora está mejor. Ahí ya. Está bien. Eh, Ya, pues contéstame. Javier. Ay, ¿qué me dices, Gabriel Colque? Gabriel Colque, ¿qué me dices? Sí. Es Colca, profe, es Colca. Ay, perdón. Estoy pensando en la Camila. A ver, nos acordamos.
Ya. Listo, Gabriel, muchas gracias. No nos olvidemos que cuando hablamos de la parte mecánica, en realidad estamos hablando de la parte del microscopio que sirve sobre todo de soporte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la parte mecánica, estamos hablando principalmente de esta parte que se llama pie, ¿sí? Que es una pieza maciza, es una parte pesada del microscopio, que sirve sobre todo para brindarle a este equipo estabilidad, ¿sí? Entonces, este pie va a soportar todo el peso del microscopio, sobre todo cada una de las piezas que van a componer. A esta parte maciza que se llama pie, pues le sigue este soporte también macizo que se va a llamar brazo. Este brazo que viene a ser un tubo principal que permite principalmente para sujetar y transportar al microscopio. O sea, de pronto esa es la función, ¿verdad? Transportar al instrumento. Entonces, lo que se hace de manera general es sujetar con un brazo el microscopio de este brazo y con la otra mano, pues sujetar el pie. De tal manera, pues que usamos ambas manos en este proceso. Entonces, luego está, ¿cuál? ¿Qué otra parte, además del pie, además del brazo, qué otra parte importante tiene este sistema mecánico? La platina. Platina. El Ya, la ocular. platina, no, el ocular no. Yo te señalo esta región porque es la región que se llama tubo. Este tubo corresponde a la parte mecánica. ¿Por qué? Porque va a sostener a los oculares. ¿Sí? Pero por ahí alguien me decía la platina y está perfecto. La platina es una parte del microscopio que tiene origen netamente metálico y sirve principalmente como una mesa porque va a soportar a las muestras. Entonces, sobre esta platina se colocan las preparaciones porque en el centro, además, esta platina tiene pues una abertura circular que permite el paso de los rayos luminosos que vienen de este sistema que es netamente óptico. ¿Sí? Luego tenemos a quién? Al revólver. ¿Sí? Al revólver. El revólver permite cambiar los objetivos. O sea, cada una de estas lentes es un objetivo. Entonces, el revólver lo que permite es cambiar estos objetivos que nos permitan lograr un mejor enfoque a la preparación. Dentro de este mismo sistema mecánico vamos a tener al tornillo macro, aquí se han equivocado, el tornillo macro y el tornillo micro, ¿sí? El tornillo macrométrico que nos va a permitir un enfoque detallado de la muestra y el tornillo micro que nos va a permitir captar mucho mejor la imagen. Entonces, en realidad, ¿cuál es la diferencia? Que este tornillo macrométrico nos va a permitir enfocar estructuras gruesas sin mucho trabajo. Es decir, que cuando nosotros movemos este tornillo, vamos a mover la platina de pronto de manera rápida para poder enfocar rápidamente una muestra que, como su nombre lo dice, es una muestra gruesa. Para mejorar esa imagen, yo voy a usar el tornillo micrométrico que me va a permitir, sin duda alguna, pues lograr una mejor imagen. ¿Hasta ahí está? Luego tenemos un sistema de iluminación que está compuesto principalmente de una lámpara, de un condensador, ¿sí? De un diafragma. Entonces, cuando hablamos del sistema de iluminación, pues estamos hablando de este sistema que me va a permitir utilizar
la luz como fuente principal para mi observación. Entonces, la lámpara, ¿sí? Esta lámpara, pues es una parte del microscopio que me va a proporcionar luz artificial. ¿Sí? Luz artificial. Cuando nosotros usamos luz natural, en lugar de esta lámpara vamos a encontrar un espejo. Entonces, el espejo me permite captar los rayos luminosos para enfocarlos hacia el diafragma. En este dibujo del microscopio es un microscopio a corriente eléctrica, pues en lugar de un espejo tiene la lámpara que, repito, funciona a electricidad. ¿Sí? Vamos a tener un diafragma que pues tiene la función de poder captar los rayos luminosos que vienen de la lámpara y pasarlos hacia la platina. ¿Sí? El condensador, que es otra parte importante del microscopio, va a constar de un sistema de lentes. ¿Sí? Estos lentes van a estar sujetados a una montura. Entonces, yo quiero que alguno de ustedes me diga dónde está ese condensador, porque yo le he quitado el nombre. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarán estos lentes? Bueno, que en realidad no son lentes, sino son aberturas que permiten el rayo de luz. Profe, en el diafragma. Muy bien, en el diafragma. Este diafragma es una especie de disco que va a tener en toda su extensión aberturas de diferente diámetro. Aberturas grandes, una abertura pequeña, una abertura mínima. ¿Por qué? Porque en realidad el condensador nos va a permitir graduar la cantidad de luz que necesitamos para la muestra. Entonces, si requiero más luz, voy a girar el diafragma de pronto para hacer coincidir la abertura más grande hacia la platina. Pero si tengo suficiente cantidad de luz, voy a hacer coincidir la abertura pequeña para que solo entre la cantidad de luz que yo pueda necesitar. Entonces, dentro del sistema de iluminación, pues está el diafragma, está el condensador, está la lámpara. ¿Sí? Hasta ahí hemos recordado. Luego tenemos el sistema óptico, ¿sí? Que se va a componer principalmente de los lentes. Entonces, aquí vamos a hablar principalmente de lo que son oculares y lo que son los objetivos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este sistema óptico va a estar constituido por diferentes lentes. ¿Sí? ¿Qué función importante tiene un lente dentro de un microscopio? O de pronto de manera general. A ver, ¿quién me quiere hablar? Mi pantalla a Fernanda Medina. Flavia, Sí, no me riñas. Flavia. Flavia, ¿por qué usas lentes? porque estoy mal de la vista. ¿Qué patología tienes? Miopía. Entonces, los lentes que usas solo te sirven para amplificar una imagen. También para verlo con más claridad, no solamente para amplificarlo. Muy bien, Flavia, eso era lo que quería escuchar. Los lentes en un microscopio
no solo sirven para aumentar la imagen, o sea, aumentar el tamaño de la imagen. Los lentes dentro de un microscopio también nos permiten corregir, ¿sí? También nos permite corregir una determinada visión. Es decir, que cuando nosotros estamos con un microscopio, cuando nosotros estamos viendo una muestra, vamos a utilizar todo el sistema de lentes que tenemos hasta lograr una imagen clara. Y la imagen clara no solo se la obtiene magnificando el tamaño. La imagen se logra regulando y corrigiendo aspectos que me permitan una mejor visión. El microscopio, es cierto, tiene varios lentes, pero repito, los lentes en un microscopio, además de amplificar el tamaño de la imagen, pues también nos permiten hacer más clara una imagen, ¿sí? Esa es la razón por la que las personas usamos lentes. De pronto, los lentes que usamos van a ser lentes de diferente naturaleza. Algunos usarán lentes bicóncavos, otros lentes biconvexos, otros van a usar lentes netamente esféricos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir corregir errores de visión. Perdón. Entonces, ese es el afán que tienen los lentes dentro de un microscopio. Entonces, nos vamos a despejar un poquito de la idea de que un microscopio solo aumenta el tamaño de lo que estamos viendo. También corrige y nos permite ver imágenes mucho más claras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos lentes? Vamos a tener en primer lugar al ocular. ¿Por qué se llama este lente ocular? Porque es donde nosotros apoyamos el ojo, ¿verdad? En el caso de la figura que les he mostrado, pues es un microscopio que va a tener solo un ocular. Hoy en día en los laboratorios, pues vamos a tener también microscopios binoculares, es decir, que van a tener dos oculares para los dos ojos, sostenidos por un solo tubo, ¿sí? Y luego vamos a tener ¿a quién? A los objetivos. Ahora, en el trabajo que nosotros hacemos de microscopía, los objetivos van a tener cierta relevancia. ¿Cuál será la importancia de estos objetivos, de estos lentes que les estoy mostrando? ¿Cuál será? A ver, ¿quién me quiere hablar? ¿Cuál será? Profe, ¿puedo Dime. contestar? A ver, tal vez estoy mal. Creo que ahí se encuentran los lentes que se ocupan de ampliar las imágenes y aclararlas. Ya, muy bien. Sí, eso es. Entonces, cada uno de estos lentes, cada uno de estos objetivos, si ustedes recuerdan, pues tiene tiene cierta graduación, ¿verdad? Va a tener cierto aumento. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuáles son los aumentos que por lo general tienen estos objetivos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Uno es el por 4, profe. Ya uno es de 4. Luego,
Por 20, por 40 y por 100. Por 10, por 40 y por 100. ¿Sí? Profe, también podría ser 15. De pronto, esto puede variar dependiendo de la marca y dependiendo del modelo del microscopio. ¿Sí? Entonces, un microscopio, a ver, un microscopio óptico, llamémosle el más simple que podemos tener, va a contar solo de dos objetivos, de un 4X y de un 10X. Entonces, no es un microscopio que nos permita, pues, no sé, una buena observación. Hay microscopios que van a tener tres objetivos de 4, 10 y 40. Y vamos a tener microscopios que van a tener cuatro objetivos de 4, 10, 40 y 100. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos nuestra resolución? Multiplicando el lente que estamos utilizando en el objetivo por la dimensión del ocular. Entonces, esa multiplicación nos va a dar el dato exacto de cuánto aumento pues estamos utilizando. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ya nos hemos acordado cuáles son las principales tres partes entonces que tiene un microscopio. ¿Cuál es? ¿Cuáles son ¿Cuál las es la, partes? ¿Cuáles son las partes esenciales de un microscopio? su sistema óptico, mecánico y de iluminación? Claro, el sistema óptico, el sistema mecánico y el sistema de iluminación. ¿Sí? Entonces, esos son los tres sistemas que conforman pues a este querido amigo llamado microscopio. Y yo estoy aquí ya no de nerviosa porque he cambiado de máquina, estoy en otra máquina y no encuentro mis cosas. Quería mostrarles algo y no encuentro. Que según yo ya habíamos terminado y lo he archivado. Ay, qué bacana, qué bacana, qué bacana. Muy bien. Entonces, dentro de todo lo que ustedes han logrado trabajar en cuanto al microscopio, han avanzado también clases de microscopios, ¿verdad? Han avanzado clases de microscopio, cuáles son sus características, y dentro de estas, obviamente, pues que han hablado del microscopio óptico simple, del microscopio compuesto, han hablado del microscopio electrónico, han hablado del microscopio de contraste de fases, ¿verdad? ¿O no? Chicos, Profe, creo que del último no me acuerdo. no te acuerdas. Muy bien.
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay más preguntas? Profe, Dime. yo leí que otra parte del microscopio en su sistema óptico podemos encontrar el prisma óptico. ¿En qué parte del microscopio está eso? Em, El prisma está en algunos microscopios entre el condensador y el diafragma. Flavia. A ver, voy a ver si te puedo mostrar. Voy a ver si puedo mostrarte alguna imagen donde podamos encontrar al prisma. Ay, no encuentro. Este prisma, Flavia, para que quede claro, sí es parte del sistema óptico, pero no todos los microscopios tienen, ¿sí? En realidad, el prisma es una parte que van a tener los microscopios, digamos, modernos, porque van a permitir dividir los rayos de luz a los dos oculares. Entonces, el prisma solo va a estar en los microscopios binoculares porque se va a dividir el haz de luz a dos fuentes. En cambio, en los monoculares no. La luz va a pasar solo a través del tubo. Pero en los microscopios binoculares tiene que existir el prisma porque tiene que dividir el haz de luz a dos fuentes, o a dos lugares, perdón. ¿Me dejo entender? sí, profe. A ver, voy a mostrarte. Entonces, Flavia, te voy a mostrar para salir de dudas. Fíjate, este es un microscopio binocular, ¿verdad? Binocular porque vamos a tener dos oculares. Y si te das cuenta, estos binoculares necesitan también cierta fuente de luz. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el prisma, ¿sí? El prisma es un mecanismo del microscopio óptico que tiene la función de dividir el haz de luz. ¿Sí? Entonces, dividen en dos el haz de luz. Ahora, ¿para qué dividen el haz de luz? Pues para que llegue a estos dos lugares. En un microscopio monocular eso no se puede dar,
¿Por qué? Porque el haz de luz pasa directamente por el tubo. En cambio aquí no, porque son dos. Entonces tiene que haber división del haz de luz. Y el prisma, pues hace eso. Por eso se dice que no está en todos los microscopios. En realidad, un prisma está más o menos a esta altura, porque es un mecanismo interno, está más o menos aquí. O sea, en el lugar donde el rayo de luz se tiene que dividir a estos dos lugares. Entonces, más o menos está aquí. Entonces, eso permite la división del haz. ¿De acuerdo, Flavia? Sí, profe. Muy bien. Otra pregunta más. Dime. Si no entendí mal, las únicas partes del sistema óptico tendrían que ser los oculares y los objetivos, o también entraría el condensador y el diafragma. El condensador y el diafragma son partes del sistema de luz, del sistema lumínico, Flavia. Ah, ya. Cuando Está bien, hablamos del sistema óptico, o sea, en lo primero que tenemos que pensar es en lentes. Entonces, en las partes del microscopio donde hay lentes oculares, en este caso oculares, porque son dos, y los objetivos. Estos son los objetivos. Entonces, fíjense, este microscopio electrónico tiene 4 objetivos. Entonces, si tiene 4, debe ser de 4, 10, 40 y 100. ¿Sí? O debe ser 4, 10, 100 y 1000 también, ¿no? Ahí. Entonces, va a depender del modelo, va a depender del año y va a depender hasta de la marca, cuántos objetivos y cuál es la graduación. Por lo general, son esas que hemos mencionado. 4, 10, 40 y 100. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Anaí ya se está durmiendo. Anaí, ¿por qué te duermes? Muy bien. Entonces, a mí me han agarrado en curva porque de verdad, chicos, pensé que esto ya lo habíamos trabajado con ustedes y no sé dónde rayos he archivado mi tema, porque no lo he encontrado y no lo he encontrado. Entonces, me estoy busca y nada de encontrar. Pero, sin embargo, la actividad que les he dado hoy, trabájenla durante la semana. ¿Ya? ¿Por qué la van a trabajar durante la semana? Porque la próxima clase, que va a ser viernes también, vamos a hacer una recapitulación y en los últimos 20 minutos vamos a dar un examen. Pero ya van a tener la práctica. Entonces, en base a esa práctica, pues ya podemos evaluar. Daza, no te duermas. Ya, muy bien. Entonces, están cansaditos, yo no los voy a aburrir más. Quería mostrarles un video, pero no encuentro. ¿No? Entonces, eso más les voy a mostrar la próxima clase para que quede todo completito como lo he dado al otro curso. ¿Sí? Entonces, voy a ir llamando lista y si no prenden cámara no se van. Entonces, Medina, vas a ser la primera en irte. Dime. Sí, es que no estoy con cámara porque mi internet está lento y cuando la prendo entonces se escucha todo entrecortado. Muy bien, Lucas, no te preocupes, tranquilo. Bueno, profe, gracias. Muy bien, entonces Medina, nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Chao, Ramos, Johan, también te puedes ir. Está bien, Daza, profe, hasta luego. chao, Alejandro, te puedes ir. Hasta luego, profe. Te puedes ir, Coca, Gabriel.